Bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a este curso Subsidio para el Empleo, no sin antes presentar al expositor el día de hoy, el doctor Agustín Daniel Barranco Zúñiga, es socio director de la firma de contadores y asesores de negocios B&B Consultores, es contador público egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración, tiene una maestría en contabilidad, finanzas y fiscal, egresado de la Escuela Cámara de Comercio y máster en impuestos del Instituto GBA. Tiene un doctorado en dirección de organizaciones, egresado de la Universidad del Distrito Federal. Tiene un postdoctorado en unidades de investigación de negocios de la UDF, socio activo del Colegio de Contadores Públicos de Cuautla y ponente en diferentes foros y capacitaciones en las áreas de contabilidad, finanzas, fiscal y negocios en general. Bienvenido, doctor Agustín. Muchísimas gracias por aceptar el día de hoy estar con nosotros en esta capacitación. Deseándoles a todos mucho éxito. Excelente día. Muchas gracias. Damos inicio. Hola, buenas tardes a todos. Pues al contrario, muchas gracias por la invitación, ingeniero. Pues nuevamente estamos aquí, esperando que este pequeño curso sea de su agrado, ¿no? La intención que tenemos el día de hoy es analizar un poquito en relación a lo que es el subsidio para el empleo, que, bueno, el tratamiento de subsidio para el empleo que fue publicado el día 1 de mayo de 2024, ¿no? Esa es la intención. Un tema relacionado con nóminas, un tema relacionado con la determinación de impuestos y algo que se supone debía ser bastante sencillo, ¿no? Se supone que está un poquito sencillo el tratamiento de subsidio, se ha complicado por muchas situaciones. Uno, por algunos vacíos que hay a veces en la misma ley, otros por los sistemas que tenemos, el tratamiento o la forma de realizarlo es un poquito diferente a como lo realizan o calculan los sistemas. Entonces, todas esas situaciones lo ha complicado, pero bueno, vamos a platicar. Yo los invito a que si llegan a tener alguna duda, de favor traten de abrir micrófono. A veces llegan a escribir en el chat. Por lo regular no reviso el chat. Entonces, si pueden abrir micrófono, sería lo indicado. En cualquier momento que ustedes sientan la necesidad de preguntar o comentar algo, adelante, con todo gusto. Hagan su comentario, hagan su pregunta. Les pido de favor posteriormente apaguen el micrófono para poder, a veces se llega a viciar un poquito el sonido, entonces para no tener problemas de audio, ¿no? Entonces ese sería el comentario. Por lo regular yo no dejo una sesión de preguntas y respuestas, así que conforme vayamos trabajando, les pido de favor hagan sus comentarios o hagan sus preguntas. Si es alguna pregunta que va a haber una respuesta en el transcurso ahí nada más les voy a pedir un poquito de tiempo y de calma para que cuando lleguemos al tema en específico lo podamos aclarar, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Si hay alguna duda, repito, con todo gusto pueden abrir sus micrófonos. Entonces, para esto, me voy a estar moviendo de lo que es Excel. Ahí sí, sí, ahorita si me pueden confirmar. Y tal vez me mueva a Word. No sé si, por ejemplo, ahorita se supone que estoy mostrando Word. Si ustedes me pueden confirmar que sí están viendo mi Word, se los agradecería mucho. ¿Sí Sí, se ve se mi ve. Word? Sí, perfecto, muchas gracias. Entonces, casi nos vamos a movernos a Word, nada más para consultar a lo mejor lo que es propiamente el decreto, ¿no? Son pocos artículos, repito, se supone que en teoría es algo sencillo, la verdad es que se complica un poco, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Para comenzar a ver el subsidio para el empleo, normalmente me gusta ver la aplicación que fue con lo que es el artículo 10, ¿sí? El artículo 10 del subsidio para el empleo que estuvo vigente hasta lo que fue abril, ¿no? Hasta el mes de abril del 2024. ¿Por qué me gusta ver esto? Bueno, de alguna manera, precisamente porque a la hora de ver el decreto, parte de la justificación es que dentro del cálculo del subsidio para el empleo, como lo traíamos anteriormente, hasta lo que era el artículo 10,
pues quedaba prácticamente lo que viene siendo de alguna manera en desuso, ¿no? Ya no teníamos la posibilidad de tener por ahí un subsidio para el empleo. ¿Por qué? Bueno, recordemos la mecánica. Cuando nosotros calculamos el impuesto sobre la renta para aquellas personas que tienen ingresos por sueldos y salarios, estamos hablando de los trabajadores. Entonces, el subsidio para el empleo nada más se aplica para los trabajadores, sean de la iniciativa privada, ¿sí? Sean de la iniciativa privada o del gobierno. Entonces, si eres para todo lo que sea trabajador, vamos a aplicar un subsidio para el empleo. Entonces, el decreto del 1 de mayo quedó exactamente igual, ¿no? Sigue siendo para todo el que sea un trabajador, ya seas que sea de la iniciativa privada o del gobierno, tiene derecho a un subsidio para el empleo. Y bueno, con base en esto, ¿cuál es el procedimiento que hacemos para poder determinar un impuesto y como consecuencia la aplicación de subsidio? Bueno, recordemos un poquito. El fundamento lo tenemos dentro de lo que es el artículo 96 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Ahí nos especifica que vamos a calcular un impuesto más o menos de la siguiente manera. Voy a agregar un par de renglones para dejar un poquito más completo el procedimiento, porque el artículo 96 habla de un cálculo mensual de primera instancia. Entonces, de acuerdo al artículo 96, el cálculo del impuesto debe ser de manera mensual. Ahorita, si me permiten, vamos a estar trabajando con ejemplos mensuales, como si el ingreso fuera mensual. Sabemos que en la práctica, pues eso no aplica, ¿no? Sería muy raro que una persona recibiera, pues, un salario de manera mensual. Prácticamente está prohibido por la Ley Federal del Trabajo, ¿no? La Ley Federal del Trabajo habla de periodos semanales o en su defecto de periodos quincenales. Entonces, un periodo mensual no existe como tal de acuerdo a la ley y sería muy raro que a un trabajador se le pagara así. Pero bueno, ahorita vamos a ver ejemplos mensuales, si ustedes me permiten, después aterrizamos como debe ser en relación a pagos pues semanales y quincenales. Entonces, el mismo artículo 96 habla de una retención mensual. Entonces, el 96 nos habla de un cálculo mensual. Más o menos comienza con los ingresos totales de un trabajador, los ingresos que tenga durante el periodo, es decir, durante el mes, le vamos a restar los ingresos exentos. El artículo no habla de la resta de los ingresos exentos. ¿Por qué lo hacemos entonces? Bueno, el artículo 96 dice que a la totalidad de los ingresos que tenga un trabajador, ¿cuál es la totalidad de los ingresos que tiene un trabajador? Bueno, el mismo artículo 94 nos hace referencia a cuáles son esos ingresos que pudiera tener un trabajador y que son afectos a un pago de impuesto. Comienza diciendo que los salarios, ¿no? Los salarios tendrá que pagar un impuesto. Dentro de los salarios, pues tenemos propiamente lo que es la cuota diaria, lo que conocemos, por ejemplo, como propiamente salario, ¿no? Tenemos el aguinaldo, ahí entra el aguinaldo. También tenemos las vacaciones, tenemos la prima vacacional, por supuesto, la prima dominical, ¿sí? Tenemos los turnos extras, etcétera. Todo lo que le pagamos a un trabajador por su trabajo, valga la redundancia, pues entra en lo que viene siendo propiamente el concepto de salario. Entonces, si un trabajador se le paga su cuota diaria, se le paga aguinaldo, vacaciones, etcétera, pues sería afecto para lo que va a pagar un impuesto. Adicionalmente a los salarios, dice que las prestaciones que se derivan, ¿sí? Que se deriven de la relación laboral. Oye, aquí no entra el aguinaldo, no entran las vacaciones. Pues prácticamente yo les diría que no, ¿no? Porque el aguinaldo y vacaciones, pues ya están dentro de lo que viene siendo el concepto salario. Entonces, ¿qué serían las prestaciones que se derivan de una relación laboral? Pues propiamente lo que es la previsión social, ¿no? La previsión social es un concepto o una prestación que se puede derivar de la relación laboral y que no entra
bajo el concepto de salario, es decir, es algo que le pagamos al trabajador y propiamente no por su trabajo, ¿no? Entonces, aquí quedaría la previsión social, la PTU. Oye, la PTU no es salario, no, el trabajador, la PTU no se le paga por su trabajo. La PTU se paga pues con base a si la empresa o con la condición si la empresa tiene una utilidad o no la tiene. Entonces no depende del trabajo de una persona. Y pues todos los pagos por separación, ¿no? También así en resumen, los pagos por separación. Oye, los pagos por separación no se entrega a un trabajador por su trabajo, no. Por el contrario, los pagos por separación se le entregan a un trabajador porque ya no va a laborar con nosotros, ¿no? Entonces, todos esos cuatro conceptos que hablamos, salarios, prestaciones que se derivan de una relación laboral, la PTO y los pagos por separación, pues de acuerdo al artículo 94 tenemos la obligación de pagar un impuesto. A este le vamos a quitar los ingresos exentos. No lo menciona el artículo 96. Ahí no especifica que debemos restar, pues propiamente un ingreso exento. A él el 96 estipula que de todos los ingresos que tenga el trabajador, le vamos a calcular un impuesto. Entonces, ¿por qué restamos lo que dice o lo que establece el artículo 93? Bueno, lo restamos porque a la hora de analizar, y lo voy a poner entre comillas, interpretar, ¿no? Y lo pongo entre comillas porque recordemos que para parte fiscal, pues se aplica de manera estricta. No es una interpretación propiamente, es una aplicación estricta de lo que establecen las leyes fiscales. Bueno, de una manera de interpretación armónica, vuelvo a decir entre comillas, pues el artículo 93 nos habla de ingresos que puede tener no tan solo un trabajador, sino cualquier persona física, hay diversos ingresos, y que de alguna manera no estamos obligados a pagar un impuesto. Y dentro del artículo 93, pues encontramos, por ejemplo, hace mención de los turnos extras, es un ingreso que tiene el trabajador, habla, por ejemplo, del aguinaldo, es un ingreso que tiene el trabajador, habla de la PTU, habla de la prima vacacional, habla de la prima dominical, habla de lo que viene siendo también la previsión social, y entonces el artículo 93 hace mención de que esos conceptos no tiene una persona la obligación de pagar un impuesto. Entonces, de manera armónica, vamos a restar entonces lo que viene siendo, ¿sí? Un ingreso que no paga impuesto para que de alguna manera de esta diferencia, todo lo que cobre un trabajador, le restamos los ingresos exentos y nos da lo que conocemos como ingresos grabados. ¿Sí? Algunos le denominan a este renglón de ingresos grabados, le llaman ingresos base para tarifa. ¿Por qué le denominan ingresos base para tarifa? Porque precisamente este resultado que obtenemos es lo que vamos a buscar dentro de las tarifas para efecto de calcular un impuesto. Y con base en eso, pues ahora sí hacemos la aplicación del 96. ¿Cuál es la aplicación? Bueno, a los ingresos grabados le vamos a restar el límite inferior, ¿no? Es propiamente la aplicación de la tarifa. Y para obtener lo que conocemos como un excedente del límite inferior, voy a abreviar y aquí está descrito lo que es el LI, límite inferior. Tenemos el excedente, este excedente lo multiplicamos por un porcentaje sobre excedente para obtener lo que viene siendo un impuesto marginal. Y al impuesto marginal le vamos a sumar algo que conocemos como cuota fija. Y sumamos la cuota fija y determinamos el ICR conforme al artículo 96 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. ¿Por qué conforme a este artículo? Porque este es el artículo precisamente que delimita la forma de determinar el impuesto. Con base en eso, pues ya el artículo 10 que lo traíamos vigente hasta el mes de abril de este año, pues nos decía que a esta determinación de este impuesto, pues le íbamos a aplicar. ¿En qué consiste, en qué consistía la aplicación? Bueno, consistía en restarle al impuesto el subsidio para el empleo
que muchos le llamaban causado. En este renglón le decíamos subsidio para el empleo causado. Algunos le decían subsidio para el empleo que le correspondía al trabajador. Es exactamente lo mismo. Subsidio causado, subsidio que le correspondía al trabajador, exactamente lo mismo. Y de esta diferencia, en teoría, pudiéramos tener dos resultados. O podíamos tener dos resultados. Un resultado positivo. ¿Qué implicaba un resultado positivo? Pues implicaba que el ICR era mayor al subsidio para el empleo, ¿sí? Y traía como consecuencia que este resultado positivo, pues íbamos a denominarle ICR a retener al trabajador. O existía la posibilidad de obtener un resultado negativo, de acuerdo al procedimiento, y si era negativo, bueno, implicaba que el ICR fuera menor al subsidio para el empleo y traíamos como consecuencia un subsidio para el empleo a entregar al trabajador. Entonces, así, bajo estas dos condiciones, podíamos tener al final del día estos resultados. Esto conforme lo traíamos al mes de abril, ¿no? Muchos decían, oye, pero ya no va a haber subsidio a entregar al trabajador. Resultaba que en algunos ejemplos, pues sí, todavía hasta el mes de abril pudiera haber casos o pudo haber casos en donde pudimos haber entregado un subsidio para el empleo. Casos muy raros, pero sí se pudieron haber dado. Por ejemplo, a mí, en algunos finiquitos que tuvimos la oportunidad de calcular, pues resultaba un subsidio para el empleo entregar al trabajador. Entonces todavía estábamos en esta posibilidad. Nos dimos cuenta hasta el momento en que, por supuesto, tuvimos el caso, ¿no? Entonces así funcionaba o así funciona prácticamente lo que es el cálculo y a la hora de determinarlo entonces, por ejemplo, ¿en qué situación estábamos? Pensando que un trabajador tiene un salario diario nominal, voy aquí a poner salario diario nominal. Si ustedes recuerdan, lo de más o menos en la mayoría de las personas lo denominamos o lo simplificamos como SDN. El salario diario nominal es la cuota diaria, pues que un trabajador tiene derecho a recibir. Normalmente está regulado por el contrato. Dentro de un contrato establecemos, pues, por lo menos el salario diario nominal de un trabajador. Y pensando en que un trabajador tuviera un salario diario nominal de 300 pesos, ¿cómo resultaba su cálculo? ¿No? ¿Cómo resultaba su cálculo? Bueno, más o menos de la siguiente manera. Si hablamos de una nómina mensual, pues multiplicamos el salario diario nominal por los días laborados, ¿no? En este ejemplo, pues voy a poner los 300 pesos y lo vamos a multiplicar por 30 días. ¿Por qué por 30 días? Bueno, por 30 días porque de acuerdo a la ley, cuando hablamos de un salario mensual, se supone pues que vamos a pagar 30 días. Aquí hay que tener cuidado. Yo, por supuesto, siempre les he dicho, pues claro, depende mucho de lo que viene siendo el contrato, ¿no? Porque si el contrato, por ejemplo, establece que tendrá un salario diario nominal de 300 y si ustedes pagan por quincena, pues habrá quincenas que paguen 15 días y habrá quincenas en que paguen, por ejemplo, 16 días. ¿Por qué? Bueno, porque el contrato establece un salario diario. Y entonces tiene derecho al trabajador a ganar 300 pesos diarios. Entonces, conforme vaya días trabajados, pues tendremos que pagarlo, ¿no? Pero hay contratos, por ejemplo, que el salario no está establecido de manera diaria. El salario está establecido de manera mensual. Y si está establecido de manera mensual, más o menos dice lo siguiente, el trabajador tendrá un salario mensual, por ejemplo, de 9,000 pesos. Y por lo regular establece que el 50% se pagará en la primer quincena o el día 15 de cada mes y el resto
al último día de cada mes, ¿no? Y ya más o menos establece que si ese último día o el día 15 resulta domingo, pues se paga a lo mejor el día sábado o el día hábil anterior, ¿no? Porque recuerden ustedes, pues que prácticamente también la ley limita que los días de pago tienen que ser en días hábiles, no podemos estar pagando en días inhábiles, por lo tanto, pagar en día domingo, pues no resulta muy práctico, ¿no? Entonces, esto aunque pareciera lo mismo, no lo es, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo gana 300 pesos diarios, aquí, por ejemplo, si yo hiciera 300 por 30, estamos hablando que calculo un ingreso mensual del trabajador de 9,000 pesos, pensando en que le pagamos de manera mensual, ¿no? Si fuera de manera quincenal, bueno, ahí sí hay que tener cuidado, porque de manera quincenal, si ustedes establecen un salario diario, pues habrá quincenas de 15 días y habrá quincenas de 16 o de 13 días o 15 días también, según las quincenas, ¿no? De cada mes. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero si ustedes, por ejemplo, en el contrato establecen un salario mensual, oye, tengo un salario mensual de 9,000 pesos, el 50% se paga el día 15 y el otro 50 el último día de la quincena, pues prácticamente en las dos quincenas, no importando que traiga 16 días o no importando que traiga 13, por ejemplo, el caso de febrero, pues también estarían pagando, digamos, 15 días si así lo quieren ver, ¿no? Sus quincenas serían de 15 días, no importando los días que traiga cada quincena. ¿Por qué? Bueno, porque así lo establece el contrato, ¿no? El trabajador va a ganar 9,000 al mes. Nada más que siempre cuando tenemos un salario mensual, pues hay que sacar un salario diario. Y Ley Federal del Trabajo, si no me equivoco, es el artículo 82, ahí le dan una checadita, establece que cuando el salario es mensual, como por ejemplo este caso, para llevarlo diario, pues tendrás que dividir ese salario mensual entre 30, ¿no? Entonces, para efectos laborales, recuerden ustedes aquí el problema de la nómina es que tenemos tres diferentes leyes que le pueden dar un tratamiento diferente a cada proceso, ¿no? Por ejemplo, para efectos laborales, si yo quiero saber cómo le voy a pagar a un trabajador, pues la referencia es Ley Federal del Trabajo. Y si tengo un dato mensual, pues me establece, por ejemplo, que para llevarlo diario lo divido entre 30, ¿no? Para efectos fiscales, a veces cuando tenemos un dato mensual, pues me dice, oye, tendrás que dividirlo entre 30,4. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Bueno, en este caso, repito, ahorita vamos a estar trabajando con nóminas mensuales para efectos de esos cálculos y vamos a estar utilizando 30 días. Ya expliqué más o menos el por qué, ¿no? Si hay alguna duda, algún comentario, con todo gusto. Entonces, con base en esto, el trabajador pues tiene un salario mensual de 9,000 pesos. A la hora de determinar su impuesto, pues aplicamos el procedimiento que establece la ley, ¿sí? El procedimiento sería ingresos totales. Bueno, el trabajador tiene un ingreso de 9,000 pesos por cuota diaria. Esto es con referencia a su cuota diaria que gana el trabajador. Con base en eso, hay que quitar el ingreso exento. ¿Cuánto sería el ingreso exento de ese trabajador? Si revisamos el artículo 93, nos vamos a dar cuenta que la cuota diaria no está exenta. Por lo tanto, los ingresos exentos de estos 9,000 pesos, pues sería cero. No tiene un ingreso exento y por lo tanto, el ingreso grabado en este caso, pues prácticamente son los mismos 9,000 pesos, ¿no? Mi ingreso total resulta ser mi ingreso grabado. Y sobre esto, pues aplicamos la tarifa. La tarifa, pues tendríamos que ir a buscar, ¿sí? Dentro del anexo 8, si ustedes recuerdan, el anexo 8, pues es una lista de información que arroja Hacienda, donde muestra prácticamente las tarifas con las que vamos a pagar o calcular un impuesto conforme al procedimiento que estamos platicando. El anexo 8 se publica dentro de lo que es la resolución miscelánea. Cada año se van publicando esas tarifas, aunque no significa que cada año cambian, ¿no? Pudieran ser exactamente las mismas. De hecho, por ejemplo, si ustedes revisan las tarifas de 2023 con 2024,
pues van a ser exactamente las mismas. Y así como vamos, lo más probable es que para 2025 sean exactamente las mismas que tenemos ahorita en 2024, ¿no? Yo aquí en Excel ya traigo aquí las tarifas para que ustedes, este material se los van a compartir. Por si les son útiles, bueno, aquí vienen en el mismo material para que ustedes la tengan. Y bueno, aquí nada más complemento que pues están publicadas dentro del anexo 8. Y bueno, en este ejemplo, la primera tarifa que aparece aquí es la del año. Tengo aquí la del año 2024, no ocupamos la del año. Recuerden ustedes que dependiendo del tipo de pago que hacemos, es el tipo de tarifa que utilizamos, ¿no? Normalmente las primeras tarifas que aparecen son las de sueldos y salarios dentro del anexo 8 y viene, por ejemplo, la tarifa diaria. Si yo pagara diario, esa es la tarifa que voy a aplicar. Y las tarifas venían acompañadas inmediatamente de la tabla de subsidio que estamos platicando ahorita. Esta tabla de subsidio, que es una tabla diaria, la puse en gris porque actualmente ya no aplica, ¿no? Vamos a ver cuál es la diferencia. Ya actualmente no aplica. Pero bueno, ahí viene, aquí está las semanales. No tengo ahorita una tarifa, no, un cálculo semanal, no aplicamos semanal. Aquí viene subsidio para el empleo, ¿sí? Semanal, sigue sin aplicarse, ya no se aplica actualmente. Tenemos las decenales y bueno, así también tenemos las quincenales con su tabla de subsidio que estaba vigente hasta abril. Y bueno, aquí tenemos las mensuales, ¿no? Tenemos la tarifa mensual. No sé si hay algún problema con la aplicación, pero prácticamente funciona de la siguiente manera. Los ingresos grabados, esto es lo que vamos a buscar dentro de la tarifa, los ingresos grabados, me dice que son 9,000. Estos ingresos grabados, estos 9,000, debe estar entre el valor del límite inferior y debe estar entre el valor del límite superior. Las tarifas están compuestos de renglones. No están especificados, pero bueno, es el renglón 1, 2, 3, 4, 5 y llegamos, si no me equivoco, hasta el renglón 11. Déjenme checar. Hasta el renglón 11. Tenemos que ubicarnos dentro de algunos renglón. ¿Cómo nos ubicamos dentro de algún renglón? Bueno, pues debemos encontrar nuestro ingreso base, que son 9,000 pesos, el ingreso grabado, debe quedar entre el límite inferior y entre el límite superior, ¿no? Hagan de cuenta que es nuestro rango, el límite inferior y el límite superior, y estos 9,000 deben quedar dentro de estos dos valores. Entonces nos vamos a las tarifas, si revisamos el renglón 1, pues 9,000, pues no queda entre 1 centavo y 746, entonces no pertenece a ese renglón. El renglón 2, pues 9,000 no queda entre 746 y 6,300. ¿De acuerdo? Y nos vamos al renglón 3 y nos vamos a dar cuenta que el renglón 3 sí quedamos entre este rango. ¿De acuerdo? Lo explico porque a veces nos acompañan pues compañeros que no, nunca han trabajado con nóminas y si alguno tiene dudas pues me dice. Lo primero que hay que saber es en qué renglón vamos a trabajar. Para saber esto, nuestro ingreso grabado debe quedar entre el límite inferior y entre el límite superior. Hagan de cuenta que tenemos los rangos y debe quedar entre esos dos valores. Con base en esto, pues ya identificamos que estamos en el renglón 3 y vamos a estar trabajando todo el procedimiento bajo este renglón, el renglón 3. Pues con base en eso, el procedimiento no cambia para personas físicas. Lo primero que me pide, límite inferior. De ese renglón que ya identificamos, pues traemos el límite inferior, que son en este ejemplo 6,332. Lo pasamos. Sacamos el excedente. ¿Cómo sacas el excedente? Pues es una resta. Al ingreso grabado, le quitas el límite inferior y nos da el excedente. El porcentaje, bueno, del mismo renglón que ya identificamos, traemos el porcentaje, que el porcentaje es la cuarta columna, ¿no? 10,88, lo pasamos. Y al multiplicar, pues nos da el impuesto marginal, ¿no? Multiplicamos y nos da un impuesto marginal de 290.27. Posteriormente traemos la cuota fija sale del mismo renglón, buscamos la columna de cuota fija, en este ejemplo, 371,
lo pasamos y nos da el ICR que establece el artículo 96. Ese es el ICR. Y a este ICR tenemos derecho a aplicarle subsidio para el empleo. Sí, el subsidio para el empleo hasta abril teníamos una tabla dentro del anexo 8. Inmediatamente, por lo regular, se coloca la tabla. En este ejemplo, pues esta es la tabla mensual. Y hacemos exactamente lo mismo que hicimos con la tarifa. Vamos a buscar los ingresos grabados o ingresos bases para tabla y tarifa. Lo vamos a buscar dentro de lo que viene siendo la tabla de subsidio para el empleo. Igual, los 9,000 pesos va a quedar, pues no dice límite inferior, no dice límite superior, ahí dice ingresos de, hasta ingresos de, pero hagan de cuenta que es límite inferior y límite superior de la tabla de subsidio y vamos a ubicarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos vamos a la tabla, como les dije a ustedes, decía para ingresos de, hasta ingresos de, ¿no? Prácticamente es límite inferior, límite superior, si así lo quieren ver. Si ustedes buscan los 9,000, también son 11 renglones. Dentro de algún renglón, nos daremos cuenta que caemos en el último renglón, ¿no? Y caemos entre ingresos de 7,382 hasta el infinito. Entonces, los 9,000 quedan aquí. Y la tercera columna me dice el subsidio causado o el subsidio que me corresponde en este cálculo. En este ejemplo es 0. Entonces yo le pondría 0 y trae como consecuencia que como a la hora de restar 662 menos 0, pues me daba un ICR a retener. Aquí no me salía un subsidio para el empleo entregado al trabajador. Me da un ICR a retener. ¿De cuánto? De 662.10. ¿No? Entonces, esto es lo que yo voy a retener al trabajador. 662.10. Y bueno, si hacemos el mismo ejemplo, bueno, no el mismo ejemplo, si hacemos otro ejemplo con relación al salario mínimo, por ejemplo, el salario mínimo actualmente está en 248.93. Yo ese es el dato que yo utilizo porque no estoy en la zona fronteriza, pero recuerden ustedes que en la zona fronteriza el salario mínimo actualmente está en 374.89. Yo casi todos mis ejemplos de salario mínimo es con 248.93. Entonces ponemos 248.93. Este es el mínimo que puede ganar un trabajador. Nadie puede ganar menos de esto. Entonces el salario mensual que tiene este trabajador serían 7,467.90. Y vamos a hacer el cálculo, ¿les parece? Me voy un poquito más rápido. Ya vimos el procedimiento. Igual buscamos en la tarifa mensual los 7,000 y algo. Y bueno, aquí está la tarifa mensual. Los 7,000 pues también entran en el tercer renglón. Si ustedes observan, estoy entre 6,000 y entre 11,128. Entonces aplicamos nuevamente ese tercer renglón. Límite inferior, lo colocamos. El porcentaje, lo colocamos. Y la cuota fija, lo colocamos. Y ya me da un impuesto de 495.41. ¿Cuánto es el subsidio que le corresponde a este ingreso? También lo vamos a buscar. 7,467.90. Es un ingreso grabado. Tengan cuidado porque sí, algunas veces he escuchado a algunos contadores que tienen la idea de que el salario mínimo está exento. No está exento. El por qué lo dicen ahorita lo vamos a ver, pero el salario mínimo no está exento, ¿no? El salario mínimo, por supuesto, se encuentra grabado. Y bueno, buscamos esta cantidad de 7,467 dentro de la tabla de subsidio y nos daremos cuenta que nuevamente caemos en el último renglón. Es decir, mi subsidio que le corresponde al trabajador es 0 y por lo tanto, de acuerdo al procedimiento, nuevamente me da un ICR de 495.41.
Este sería el ICR que tendríamos que retenerle al trabajador. Sin embargo, no se le retiene. ¿Por qué no se le retiene? Bueno, porque el mismo artículo 96, si ustedes lo revisan, establece que el trabajador aguas, el trabajador que únicamente recibe un salario mínimo en el mes, no se le aplica retención. Aguas, no dice que está exento. Dice que no se le aplica retención. Pues que trae como consecuencia que aun a pesar de que hiciéramos un cálculo, como lo estamos viendo, pues al final del día no vamos a retener absolutamente nada. Aunque me da 495, realmente, ¿cuánto voy a retener de ICR? Pues realmente le voy a retener cero. ¿Gracias a qué? Bueno, gracias al artículo 96, ¿no? Y esto pues conjuntamente con lo que establece la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Ley Federal del Trabajo, por ahí en sus artículos, si no me equivoco, es el 97, establece que pues el salario mínimo no es sujeto a ningún tipo de descuento y aplicación, ¿no? Etcétera. Entonces, pues con base en eso, pues no quitamos el ICR, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, el trabajador que gana 9,000, podemos decir ingresos totales, ¿cuánto recibe el trabajador? El trabajador recibe 9,000 pesos, menos en este ejemplo, el ICR a retener, que de acuerdo a que hicimos el cálculo son 662, pues trae como consecuencia que el ingreso después de ICR que le vamos a entregar al trabajador, pensando que fuera el único descuento en su nómina, pues el trabajador le vamos a entregar 8,337.90. ¿Qué pasa con el trabajador de salario mínimo? Bueno, el trabajador de salario mínimo, sus ingresos totales, pues serían los 7,467. ICR retener, bueno, el ICR retener sería cero. Y por lo tanto, su ingreso después de ICR, pues prácticamente es el mismo, porque no hay retención, ¿de acuerdo? Entonces tengan cuidado con ello. Y bueno, así estaba aplicándose, o así se aplicaba el subsidio para el empleo. Si ustedes se dan cuenta, pues un trabajador con salario mínimo, pues ya no tiene derecho a subsidio. Entonces, ¿qué traía como consecuencia? Pues cualquier otro trabajador que gana arriba del salario mínimo, pues no iba a tener derecho a subsidio para el empleo. Entonces, con base en esto, es, digamos, la principal causa por la cual hubo una modificación en el cálculo del subsidio. Pues la intención es que el trabajador pues tuviera derecho, ¿sí? Tuviera derecho a un beneficio a la hora de aplicar el subsidio. Y nos vamos a dar cuenta pues que ese derecho pues sí aplicó, ¿no? En este ejemplo, en el caso del trabajador con 9,000 pesos, vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahora. Parece que hay algún comentario, permítame tantito, déjenme revisar. Aquí en el chat ya veo como comentarios. Ok, la contadora María Dolores pregunta si fuera un peso más del salario mínimo, si se le aplicaría la retención. En estricto sentido, contadora, sí, ¿no? Inclusive con un centavo más, yo les diría, pues un centavo más ya implica que esté por arriba del mínimo. Entonces, en manera estricta, pues sí tendríamos que aplicar, ¿no? Sí tendríamos que aplicar prácticamente un impuesto. Inclusive, por ejemplo, si al trabajador de salario mínimo ustedes le pagan, por ejemplo, vales de despensa, aunque los vales de despensa estuvieran exentos en su totalidad, al final del día, entonces el trabajador ya no recibe exclusivamente o únicamente un salario mínimo. Entonces, pues automáticamente, pues yo les diría si aplica lo que es propiamente el impuesto, ¿no? La condición es que únicamente reciba un salario mínimo. Entonces hay que tener cuidado con ello. No sé si me expliqué. Si hay alguna duda, con todo gusto. ¿De acuerdo? Ah, ok, con todo gusto. Creo que hay otras dudas, permíteme.
El contador lo dice, ¿qué pasa si gana normalmente más del mínimo, pero por faltas en el mes termina percibiendo menos del mínimo? ¿Aplicaría retención o no? Mire, yo en relación, por ejemplo, cuando son a los únicos que yo no aplico retención son a los de salario mínimo. Si, por ejemplo, hubo un caso en donde el trabajador ganaba 15,000 al mes, ingresó a laborar casi al final del mes, ¿no? Al final del mes. Y bueno, al final del mes, si nosotros, por ejemplo, se le paga por periodo, si fuera por periodo, vamos a suponer, ¿sabes qué? Trabajó nada más los últimos tres, días del mes, entonces recibió nada más 1,500. Entonces, como la nómina es semanal, el cálculo yo lo hago por el periodo semanal. A la hora de calcularlo, habría que checar cómo resulta su impuesto, pero yo le aplico una tarifa semanal. Posiblemente a lo mejor le sale un impuesto. No he hecho el cálculo, no lo estamos haciendo, pero ahorita vamos a ver algunos ejemplos, a ver si ahí se disipa la duda. A lo mejor sale un impuesto, sí se lo aplico al impuesto, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que existe la posibilidad de que ustedes hagan un ajuste que le llaman un ajuste mensual del subsidio para el empleo y a lo mejor en ese mismo ajuste resultaría pues el ajuste al ICR y a la hora de hacer el ajuste mensual, por supuesto, ya no le va a salir el impuesto. Pero el ajuste, vamos a decirlo así, es opcional. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, contador. Sí puede existir el caso en que un trabajador que gana arriba del mínimo, el caso que le digo, ¿no? Gana 15,000 al mes. Entonces, si hacemos 15,000 entre 30, creo que nos da 500 pesos por día. Laboró 3 días nada más en la última semana del mes. Bueno, pues recibió 1,500. Yo hago mi aplicación sobre lo que viene siendo la tarifa semanal, porque es un periodo semanal que yo le voy a aplicar. Algunos lo hacen por 3 días, yo no comparto, yo lo hago sobre la tarifa semanal y tal vez me dé un impuesto. Si me da un impuesto, lo retengo. ¿Qué pasaría si hago un ajuste mensual? Si hago un ajuste mensual a ese trabajador de 1,500, lo más probable es que no me dé impuesto. Pero bueno, entonces estoy en opción de hacer el ajuste mensual. Sin embargo, pues ya no para estar devolviéndole el impuesto, yo el ajuste ya no lo aplico. No sé si me haya explicado, contador. Si hay alguna duda, con todo gusto. ¿De acuerdo? Bueno, pues con base en esto, ese es el procedimiento. ¿De acuerdo? Ese es el procedimiento. Entonces ahora, ¿qué pasó? Bueno, viene el subsidio para el empleo con el decreto, ¿no? Ya vamos a ver lo que es el 2, que es decreto del subsidio para el empleo, ¿sí? Publicado el 1 de mayo. La justificación por el cual publicaron este decreto fue esencialmente por el hecho de que a los trabajadores ya no le correspondía subsidio en todos los casos, así dice el decreto. Sin embargo, si nos ponemos a analizar, la realidad es que sí había veces en que sí le correspondía subsidio, inclusive se le entregaba subsidio al trabajador. Eso, en algunos finiquitos que yo les platico, tuvimos la opción de realizarlos y sí resultaba un subsidio a entregar. Entonces había que tener mucho cuidado con esos casos, ¿no? Que en su momento se presentaron. Actualmente, bueno, ya no hay subsidio a entregar, ¿no? ¿En qué consistió el decreto? Bueno, el decreto justificaba que era necesario una modificación en la determinación del subsidio, pues porque prácticamente los trabajadores ya no tenían subsidio, ya no gozaban, ¿no? De un subsidio para el empleo, ¿no? Habla, por ejemplo, de entrada, el decreto establece que nada más van a tener derecho los trabajadores que tengan ingresos grabados de hasta 9,081 de manera mensual. Entonces, no es para todos los trabajadores, es para ingresos mensuales hasta de 9,081. Y aguas, ingresos grabados, ¿no? Ingresos grabados. ¿De cuánto es el subsidio para el empleo?
Bueno, habla de lo que viene siendo una UMA mensual. Entonces, si ustedes revisan el valor de la UMA, es 108.57 actualmente. Si lo multiplicamos para llevarlo de manera mensual, 30.4. Oye, ¿por qué 34? Se supone que dijiste que era 30. Bueno, esto es para efectos fiscales. Y cuando hablamos que para efectos fiscales, pues normalmente la autoridad habla de un factor de 30.4. De hecho, si ustedes quieren consultar la UMA mensual, pues se darán cuenta que ya está publicada, ¿no? Y nos va a dar 3.300.53, ¿no? Aquí la estoy calculando, pero ya si ustedes consultan la UMA mensual, pues son 3.353. Este lo vamos a aplicar por un factor que estableció la autoridad. ¿De dónde lo sacó? ¿Quién sabe? Pero un factor de 11.82, de tal suerte que al multiplicar los 3.300 por 11.82, nos da un subsidio para el empleo mensual, ¿sí? De 390.12. La ley establece que este subsidio será para aquellas personas, trabajadores, cuyo ingreso, aguas, cuyo ingreso mensual grabado llega hasta 9.081. Si tienes 9.081 con un centavo, pues ya no tienes derecho a este subsidio. ¿De cuánto es el subsidio? De 390.12. Tengan cuidado porque el subsidio no es por días trabajados, es por ingresos del periodo, tanto para semanales, quincenales o mensuales. Ahorita estamos con el mensual, es para el ingreso del periodo, no es para los días trabajados. Entonces, hay veces ahí hay una confusión, debemos tener cuidado con ello. ¿De acuerdo? Entonces, con base en esto, pues habría que verificar cuánto es el ingreso mensual. Si pagáramos nóminas mensuales, pues esto sería más fácil. Sin embargo, no es así. Pero bueno, voy a seguir con mi ejemplo mensual y ahorita vamos a los ejemplos semanales y quincenales. ¿Les parece? Y bueno, vamos a volver, por ejemplo, al caso del trabajador que gana 9,000 pesos al mes, 300 pesos diarios, y vamos a pensar que labora los días domingos. Entonces, por ejemplo, si fuera un pago mensual, tendríamos salario, es igual a los 300 pesos por los 30 días, y bueno, ya tenemos que su ingreso es de 9,000 pesos. Este es su ingreso del mes, ingreso mensual. Sin embargo, dijimos labora los domingos. Entonces tienes derecho a una prima dominical. La prima dominical pues sería los 300 por el 25%. Vamos a pensar que gana pues la prestación mínima, que es el 25%, pero tiene el mes 4 domingos. Pensando que trajera 4 domingos, pues más o menos queda de esa manera, ¿no? Y trae como consecuencia que su ingreso realmente del mes son 9,300. Este es su ingreso total. Oye, son 9,300. ¿No tiene derecho al subsidio? Porque tú me dijiste que era hasta 9,081. Sí, pero el decreto establece que son los ingresos que sirven de base para calcular el impuesto sobre la renta. ¿Cuál es el ingreso que sirve de base para calcular el impuesto sobre la renta? Pues los ingresos grabados. Y si analizamos entonces este caso, pues este trabajador tiene ingreso exento. De acuerdo al 93, lo que tenemos aquí, hay un ingreso exento. Por lo tanto, su ingreso grabado, pues hay que determinarlo, ¿no? ¿Cuánto es su ingreso grabado? Bueno, su ingreso grabado de salario, ya habíamos dicho, no tiene exención. Por lo tanto, el ingreso grabado de entrada ya son 9,000 pesos. ¿Qué pasa con la prima dominical? Si ustedes revisan la prima dominical, la fracción 14, si no me equivoco, del artículo 93, pues establece que la prima dominical está exenta una UMA, dice un salario mínimo
Pero recuerden ustedes que ya desde la entrada de la UMA, ¿no? Pues se estableció que cuando se habla de salarios mínimos en aspectos fiscales, para efecto de exención, multas, etcétera, pues ya no se considera el salario mínimo, se considera el valor de la UMA. Entonces tenemos una UMA que vale 108.57, entonces tenemos una exención de hasta 108.57 por cada domingo. Significa que este domingo, como no sobrepasó el importe, los 75 están exentos, los 75, los 75 y los 75 están exentos. Por lo tanto, grabado, si ustedes hacen la diferencia, pues vamos a dar cuenta que no tenemos ningún importe grabado por la parte de lo que viene siendo la prima dominical, y entonces el ingreso grabado del trabajador son 9,000 pesos. Aunque el trabajador va a recibir 9,300, realmente su ingreso grabado son 9,000, y si nos damos cuenta, entonces el trabajador sí tiene derecho a lo que es el subsidio para el empleo mensual. Bueno, pues entonces el trabajador sí tiene derecho. Si aquí el ingreso grabado nos hubiera dado 9,081 con un centavos o más de 9,081, mucho más, pues sabemos que ya no tiene derecho al subsidio para el empleo. Y entonces, ¿cómo está su cálculo? Nos daremos cuenta que entonces su cálculo, voy a copiar este procedimiento, queda de la siguiente manera. Ingresos totales, los 9,300. Ingresos exentos, los 300. Ingresos grabados, 9,000. Ya habíamos dicho, entonces sí tiene derecho al subsidio para el empleo. Y bueno, buscamos estos 9,000 en lo que viene siendo la tarifa mensual, ¿no? Nos vamos a las tarifas. Nuevamente busco la tarifa mensual. Sí, y quedamos otra vez en el renglón 3, por supuesto, no hubo modificación. Límite inferior, lo colocamos. El porcentaje, lo colocamos. La cuota fija, lo colocamos. Y ya nos da un impuesto. Oye, subsidio causado, pues son el subsidio mensual de 390.12. Todos los trabajadores ganes un centavo o tengas, perdón, mejor dicho, tengas ingreso grabado de un centavo o ingreso grabado de 9,081, es exactamente el mismo subsidio, 390.12. Y por lo tanto, su ICR a retener, se dan cuenta, disminuyó 271.98. Entonces, sí hay un beneficio para los trabajadores, pensando que fueran los 9,000 pesos, inclusive, olvídense de la prima dominical, los 9,000 pesos, anteriormente yo le retenía 662. Realmente ese trabajador que yo le retenía 662 se vio beneficiado por los 390.12 y nada más terminó reteniendo 271.98, ¿no? Entonces, en este ejemplo, pues ya diríamos ingresos totales, pues son los 9,300, lo que gana el trabajador, menos el ICR a retener, 271.98, y bueno, obtendríamos entonces una diferencia, en este caso, de ingresos después de ICR de 9,028. El trabajador realmente ya con este subsidio pues se ve beneficiado en esta cantidad, ¿no? En los 390.12. El del salario mínimo todavía le sale ICR retener, aún con este subsidio para el empleo de 390.12, pero pues al 96, gracias al 96, pues no aplicamos una retención, ¿no? No aplicamos una retención. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario. Permítame, creo que hay algunos comentarios. Ah, ok, contador Melfi dice, contador, en el caso de los trabajadores que ganan el mínimo no se retiene ICR, pero su declaración anual
les sale un ICR a cargo y tienen que pagar por lo que poquito más del mínimo y aplicar. Si nos queremos evitar problemas, contador, no sé si es contadora Melfi, una disculpa. La realidad es que si quieren evitarse problemas con la autoridad, pues sí sería recomendable pagar un poquito más del mínimo, ¿no? Y nos evitamos de eso de que si la ley establece o no establece que hay que retener o no hay que retener. En mi opinión, por ejemplo, pues dado, digo, no tenemos un fundamento fiscal para que en el cálculo anual, por ejemplo, en el ajuste anual que nosotros calculamos como patrones, no se le retenga, no hay un fundamento fiscal. El único fundamento que tenemos que pudiéramos aplicarlo sería, otra vez volvemos al 97, pero de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? La Ley Federal del Trabajo establece que pues prácticamente el trabajador con únicamente el salario mínimo, pues no se le puede aplicar ningún tipo de retención, descuento, etcétera. Y vamos a decirlo así, armónicamente con el 96, que ya tenemos el único fundamento, sería el 96, que me establece que si no le tengo que retener de manera mensual, pues vamos a decirlo que sí, que armónicamente, pues tampoco de manera anual, como no me permitiste no retenerle de manera mensual de manera anual, ¿no? Entonces los comento porque en un par de revisiones que por ahí en su momento tuvimos, la autoridad en uno de los casos no puso, no dijo nada, o sea, lo permitió, ¿no? Prácticamente dijo no hay ningún problema, está bien el cálculo, no hay un fundamento, pero bueno, está bien el procedimiento. No hay un criterio normativo al respecto. Pero en otro de los casos sí quería que pagáramos el impuesto, ¿no? Al final del día, bueno, pues en este tipo de situaciones, pues tienes que irte lamentablemente, a un juzgado a que establezca si hay un sí o un no. Pero el único fundamento que por el momento les digo es pues el artículo 97 de la Ley Federal del Trabajo. Espero que haya alguna disposición. A mí me hubiera gustado que este procedimiento de nuevo subsidio pues fuera ya lo suficientemente extenso el subsidio como para que cubriéramos todo el impuesto que generaba un salario mínimo y con eso nos evitábamos tantos problemas, ¿no? Entonces, no sé si me expliqué, espero que si hay alguna duda, con todo gusto. Digo, ¿quieren evitarse problemas? Sí, por supuesto, paguen más del mínimo, pero si no están en esa posibilidad, yo les diría en el ajuste anual, si tenemos la obligación de hacer el cálculo, pues aplicamos, ¿no? Por ahí me decían, que había un fundamento en ley. No comparto, no me acuerdo si es el 156, que el que habla de la declaración anual en donde dice que las personas que no están obligadas a retener el impuesto sobre la renta, no tienen por qué calcular el impuesto anual, ¿no? Entonces, con base en eso decían, no, pues no hay cálculo, sí, no hay cálculo en el ajuste anual. Pero las que no están obligadas, si no mal recuerdo, son en el caso de los embajadores, ¿no? La embajada no está obligada a hacer la retención, entonces ellos no están obligados a hacer el cálculo del ajuste anual. No se refiere al 96. El 96 no te obliga hasta cierto punto, nada más si no vas a retener, más no dice que realmente no eres un obligado a retener, ¿no? Dice la declaración anual que presenta el trabajador. Ah, ya. Si presenta el trabajador la declaración anual, seguramente es porque tiene otros ingresos, ¿no? Tiene otros ingresos. Entonces, sí ahí les diría, pues que sí están obligados y lo único en que podemos ayudarles, porque también yo he escuchado eso, por ahí está rayando la pantalla, por favor, les pido que traten de no hacerlo. Yo les diría que nada más sí tengan cuidado de colocar en su recibo de nómina que ellos tienen derecho a este subsidio, ¿no? Porque yo he visto que simple y sencillamente no hay retención, pero no reportan el subsidio que causaron durante el mes. Por supuesto, sí causan subsidio, y yo les diría que sí, por favor, tengan cuidado de indicarlo, ¿no? De indicarlo. ¿Para qué? Para que en su declaración anual, si tienen la obligación de presentar la declaración anual, por lo menos tengan ahí una base para poder disminuir el impuesto.
pero lamentablemente si están obligados a presentar la declaración anual es porque tienen otro ingreso tal vez, contador. Pues si tiene otro ingreso, pues no va a haber de otra, seguramente le va a dar un impuesto, seguramente y tendrían que pagarlo, ¿no? Pues nada más, el único que podemos, eh, ayudarles, ¿no? Es el hecho de que mencionemos su subsidio que le causan durante cada uno de los periodos, ¿no? Digo, aquí es mensual. Ya en la práctica, cuando nosotros hacemos el cálculo, bueno, no siempre, ¿sí? No siempre se calcula de manera mensual. Ahorita vamos a verlo de manera quincenal, etcétera, ¿no? Me pregunta nóminas, ¿cuál es la forma correcta de timbrar el subsidio? No hay modificación nóminas, es exactamente lo mismo como lo veníamos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Contador José dice, ¿por qué el Infonavit da 3 pesos más del salario mínimo como límite? Ah, pues no hay un fundamento, José, yo al respecto. No sé si nada más es un criterio por parte de la autoridad, pero un fundamento que yo recuerde de ese procedimiento no lo hay. Y no recuerdo sinceramente si tiene un criterio, ¿no? O simplemente así lo establece. Pero no hay un fundamento que yo te pueda decir por el momento, ¿no? Si ustedes revisan ley de impuesto sobre la renta, si ustedes, que es el cálculo, bueno, la ley de impuesto sobre la renta exclusivamente para la retención de ICR, pues no hay ningún fundamento al respecto. Si ustedes revisan ley federal del trabajo, tampoco hay un límite que ustedes puedan tomar para saber si es mínimo o no. Pues nada más es el dato del mínimo, ¿no? En ley de Infonavit, sinceramente ahorita no recuerdo algún fundamento al respecto que te diga, bueno, tienes una variación de hasta 3 pesos, ¿no? Para no hacer la retención. Ahí sí no sabría decirte, pero no recuerdo más que nada, ¿no? Porque en las leyes de seguro social no hay nada al respecto. Ahí sí dice que si tienes un trabajador con salario mínimo, pues no hay pago de cuotas, ¿no? Pero no establece que si tienes 3 pesos más, pues no va a haber un pago de cuotas. Ahí sí hay un centavo más, pues en estricto sentido también hay una aplicación o una retención de cuotas del seguro social. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Y bueno, ya habíamos dicho que pues los cálculos no son mensuales, ¿no? Se hacen de manera semanal. ¿Cómo queda de manera semanal? Bueno, de manera semanal establece, y tengan cuidado también con esto, porque también he visto malas prácticas al respecto. Bueno, hasta cierto punto malas prácticas, ¿no? En donde, bueno, lo que hacemos de acuerdo a lo que establece el decreto, si ustedes leen el decreto, establece que al subsidio mensual que tenemos, lo vamos a dividir, ahora vamos a dividirlo entre el factor de 30.4. Va a llevar a lo que pudiéramos entender como un subsidio diario. Y digo que como entenderlo porque no dice que es un subsidio diario, ¿no? Dice vamos a tener un resultado, le llama resultado obtenido. Yo les diría que es el subsidio diario, ¿no? 12.83. Y dice que ese es 12.83 dependiendo el periodo de pago para que ustedes determinen el subsidio del periodo. Si, por ejemplo, hablamos de una nómina semanal, pues el periodo de pago son 7 días. Por lo tanto, el subsidio semanal, pues sería 12.83 por 7, pues hablamos de un subsidio semanal que tiene derecho al trabajador de 89.83. Oye, yo pago quincenal. Bueno, si pagas quincenal, pues lo que tendrías que hacer es multiplicar ese subsidio diario por 15, ¿sí? Porque dice que es con base a los días del periodo que ustedes están calculando. Y entonces el subsidio quincenal son 192.49. De manera estricta, así debe de ser. ¿Qué es lo que llegan a hacer algunos? Los que llegan a hacer algunos, inclusive lo he visto en algunos sistemas, el subsidio mensual lo dividen entre 4 y así determinan el subsidio del mes. Si ustedes comparan, pues no es lo mismo 89.83, por ejemplo, a 97.53, ¿no? O lo dividen entre 2 para llevarlo a quincenal. Y no es lo mismo 195 a 192.49.
Entonces deben tener mucho cuidado con los procedimientos porque yo les decía a ustedes, el cálculo fiscal, ¿no? De impuestos es de manera estricta. Si el decreto establece que el mensual lo divides entre 30.4 para obtener un resultado y ese resultado lo vas a multiplicar por los días del periodo, pues yo tengo un periodo semanal es por 7. Si tengo un periodo quincenal es por 15 y así determinamos el subsidio del periodo, ¿no? Oye, ¿qué pasa si es decenal o catorcenal? Pues si multiplicas por 10 o multiplicas por 14, ¿no? Así, por ejemplo, si ustedes pagan nóminas quincenales de 16 días, pues entonces yo les diría que multipliquen su subsidio por 16. Entonces ese es el problema cuando tenemos quincenas que pagamos de 15 o quincenas que pagamos de 16, ¿no? Repito, para saber ese pago, pues depende mucho nuestro contrato laboral, cómo esté redactado o de qué manera se supone le pagamos a un trabajador, ¿no? Entonces la aplicación semanal o la aplicación quincenal, pues está relativamente sencilla. Primero, voy a seguir con el trabajador de 300 pesos diarios. Sí, 300 pesos diarios. Y bueno, si hablamos de una nómina semanal, pues entonces vamos a multiplicar por los días de la semana, ¿sí? Suponiendo que laboró todos los días y descansó, por supuesto, su día de descanso, que pudiera ser domingo, en este ejemplo va a ser domingo, pues entonces el total que yo pago en la semana son 2,100 pesos. 2,100 pesos. Entonces hacemos nuestro cálculo semanal. ¿Cómo quedaría el cálculo semanal? Bueno, más o menos, bajo el mismo procedimiento, diríamos ingresos totales, ya no mensuales, sino de la semana, 2,100. ¿Están de acuerdo? Y ingresos exentos es 0. Ingresos grabados son 2,100. Límite inferior, bueno, vamos a buscar hacer el cálculo con base a una tarifa semanal. Aquí están las tarifas, me regreso a la semanal. Decenales y esas son semanales. ¿Sí? Y buscamos los 2,100. Si ustedes buscan los 2,100, no sé si tengan alguna duda, caemos en este renglón. Entonces, este es mi límite inferior, ¿no? Hacemos el cálculo. El porcentaje lo traemos. La cuota fija. Y bueno, ya nos da el impuesto. El impuesto sería 155.46. Sí, bueno, aquí se me olvidó comentarles. Oye, ¿por qué si el artículo 96 habla de un cálculo mensual? ¿Por qué lo hacemos de semanal o quincenal? Bueno, eso es gracias al artículo 176 del reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta. El artículo 176 del reglamento, pues nos da la posibilidad de que las retenciones no sean de manera mensual. Dice que si tenemos periodos semanales, quincenales y decenales, pues estamos en la posibilidad de hacer las retenciones bajo esos periodos. Pues aquí, por ejemplo, aunque es un procedimiento que marca el 96, pues estamos fundamentados con el artículo 176 del reglamento que nos permite cálculos semanales, por ejemplo, ¿no? Ese es uno de los motivos por los cuales lo hacemos de manera, por ejemplo, semanal, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nos da un puesto de 155. Oye, ¿tiene derecho a subsidio? Pues aquí para saber si tiene derecho o no a subsidio, lo que normalmente se hace es tratar de, vamos a decirlo así, presupuestar, ¿no? Presupuestar sobre su salario diario, que es el ingreso grabado, y si no tuviera más prestaciones como es este caso, pues lo vamos a tratar de presupuestar de manera mensual. Si nosotros presupuestamos este trabajador semanal, si fuera un pago mensual, pues estamos hablando que su ingreso mensual más o menos estimado sería de 9,000 pesos. Digo más o menos estimado porque si el trabajador falta algunos días, pues va a ser menos. Y creo que no hay tanto problema. El problema es si llega a recibir más ingresos, ¿no? Es ahí donde se nos llega a complicar. Y es ahí donde a lo mejor tenemos que llevar a cabo un ajuste al subsidio para el empleo
Pero bueno, en relación a primero saber si le corresponde o no le corresponde subsidio, la única manera es con base a su ingreso, vamos a decirlo así, ordinario, lo que normalmente recibe, pues llevarlo de manera mensual. En este caso, el trabajador pues nada más gana su salario diario, ¿no? Con base en esto, pues su ingreso mensual estimado pues son 9,000, por lo tanto sí va a tener derecho al subsidio, por lo tanto sí le calculamos el subsidio mensual. ¿De cuánto es el subsidio mensual? Bueno, el subsidio mensual, de acuerdo a lo que hicimos, perdón, semanal, es de 89,83, ¿no? Entonces aquí como es un ingreso semanal, pues traemos el 89,83 y nos da un ICR a retener de 65,63. Aquí se me había olvidado, se los comento de una vez. Voy a borrar eso de subsidio a entregar, porque ya ningún trabajador con el nuevo decreto tiene derecho a recibir un subsidio. ¿Sí? La ley, bueno, el decreto, mejor dicho, establece que si en dado caso aquí me diera un resultado negativo, pues no va a representar un subsidio a entregar al trabajador. No sé, por colocar un ejemplo. Imaginen ustedes que el ICR me da 55,46. No se alcanza a ver, déjenme modificar los números. No se alcanza a ver que es negativo. ¿Vale? Aquí ya se aprecia. ¿Sí? Suponiendo que fuera 55,46 el ICR, suponiendo que así nos diera, y el subsidio ya calculamos, si ustedes observan, son 89,83. Nos da un resultado negativo. Oye, ¿qué pasa si es negativo? Bueno, antes este resultado negativo, antes era un subsidio que le teníamos que entregar al trabajador. Entonces, antes eran los 2,100 que le iba a dar al trabajador de su ingreso total, 2,100, y le entregábamos un subsidio para el empleo a entregar al trabajador, suponiendo de 34 pesos, son 34 pesos, y el trabajador terminaba recibiendo 2,134. Esto era lo que sucedía, ¿no? En la actualidad, el decreto establece que si fuera negativo, este resultado negativo no representa un subsidio a entregar al trabajador, o sea, no le vas a entregar al trabajador, ni tampoco representa un beneficio que te puedes aplicar más adelante, ¿no? Como un ICR a favor que puedes aplicarte más adelante, tampoco. Lo que va a suceder cuando tengamos estos casos es que el ICR simple y sencillamente resulta cero, ¿sí? Simple y sencillamente el trabajador no tendríamos la obligación de retenerle porque el subsidio para el empleo fue mayor al ICR determinado. Y entonces terminaríamos en este caso. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, el ICR, realmente el ICR a retener, pues sería cero y pues tenemos los 2,100 netos a entregarle, si fuera el caso, ¿no? Sí se los platico porque nuevamente hicimos los cálculos con los finiquitos que yo les comentaba a ustedes, ¿sí? Y bueno, los cálculos con los finiquitos pues me decían que este subsidio era mayor al ICR, así se determinaba, y por lo tanto resultaba negativo, pero el mismo decreto establece que, bueno, no puede ser negativo. A lo menos es cero y representaría que no hay ICR a retener al trabajador, ¿no? Entonces, esa parte de que le entregamos subsidio al empleo a un trabajador desapareció, ¿no? Claro, este no es el caso, ¿no? Lo voy a nuevamente a corregir. Aquí el ICR es el impuesto marginal más la cuota fija, me dio 155. Y por supuesto, 155 menos 89 me da 65,63. Y bueno, entonces el ICR a retener que tendríamos sería 65,63. Y pues me daría un importe, un ingreso a entregar de 2,165, ¿no? Y bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. También me decían, oye, contador, ¿por qué hablas del finiquito si la ley establece, más bien el decreto, que cuando sean pagos por separación no tienen derecho al subsidio? Eso es cierto.
Pero recuerden ustedes que los pagos por separación son prácticamente tres conceptos. La prima de antigüedad, la indemnización de 90 días, la constitucional, y las indemnizaciones especial. La especial va a depender del tipo de trabajador que seas. Si eres un trabajador, por ejemplo, con contrato por tiempo indeterminado, pues tienes derecho a 20 días por año. Si eres un trabajador con un contrato por obra determinada o por tiempo determinado, pues va a depender si tienes más de un año en la empresa o si tienes menos de un año. De eso va a depender tu indemnización. Pues cuando hacemos un cálculo de impuestos de estos conceptos que son pagos por separación, no se te olvide que durante el proceso estos conceptos no tienen derecho al subsidio para el empleo. Entonces, si por ahí llegas a tener un ingreso grabado, por ejemplo, a la hora de determinarlo, de 5,000 pesos, por ejemplo, no se te vaya a ocurrir calcularle un subsidio para el empleo porque estos conceptos no tienen derecho a ese subsidio. ¿De acuerdo? Pues no sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario. iPhone, a ver, vamos a checar. Déjenme ver preguntas. Me parece que nada más está. iPhone de Noemí. Dice, en el cálculo semanal debe restar el ICR y lo está sumando, ¿es correcto? En el cálculo semanal, recuerden ustedes, aquí, bueno, no sé si hubo alguna confusión. Yo les platicaba a ustedes que existía la posibilidad de que el ICR, no se dejen imaginar que a la hora de hacer el cálculo, yo les dije a ustedes, aquí el ICR me da 55,46, ¿no? Y suponiendo que mis subsidios son 89,83, les dije a ustedes que me daba un resultado negativo, si este fuera el caso. Y esto antes era llamado subsidio para el empleo a entregar al trabajador. Actualmente yo les decía, si así resulta tu cálculo, porque sí puede existir ese caso, por eso se los platico, pues simple y sencillamente lo que va a suceder es que realmente no va a haber un subsidio a entregar al trabajador. El decreto establece que en dado caso sea mayor el subsidio para el empleo, que repito, sí puede haber casos, lo que va a suceder es que aquí va a ser cero. ¿Sí? Lo que se supone que no habrá retención, ¿sí? No hay ICR a retener, nada más. En pocas palabras, el resultado de la diferencia entre ICR y subsidio para el empleo, pues a lo menos debe ser cero. ¿Sí? No puede dar negativo, no puedes tener un subsidio a entregar al trabajador, no puedes decir, es un ICR a favor que lo voy a poder acreditar en los siguientes periodos, no. Simple y sencillamente, lo que va a suceder es que no le vas a aplicar retención al trabajador. Se los platico porque este caso pudiera darse, ¿sí? Es muy raro, pero se puede dar. Y en el caso, casi la mayoría de si tenemos un cálculo, voy a decirlo normal, pues va a resultar esto, ¿no? Que simple y sencillamente a lo más es aplicar el subsidio y por supuesto me va a dar un ICR, pero menor a lo que establece el artículo 96, ¿no? Gracias al subsidio, pues sí se ve beneficiado el trabajador en una pequeña cantidad, pero al final del día hay un pequeño beneficio para el trabajador. No sé si me explico, contadora, contadores. Sí, aquí está, ¿no? No sé si sea esto, contador. El ICR retener, pues, ya, es que la fórmula está mal, una disculpa, tiene toda la razón, ¿no? Aquí el ICR retener es la diferencia, ¿no? Es menos y por lo tanto, sí, muchas gracias, contadora. Aquí sería 2034,37. Sí, muchas gracias. Tienen razón. Es que lo había puesto, una disculpa, la fórmula. Le había puesto más porque aquí puse subsidio, ¿no? Lo que sucedía anteriormente. Pero sí, muchas gracias por la corrección.
No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Este, más o menos es la forma que comprende lo que viene siendo el cálculo, por lo menos semanal, quincenal. Bueno, pues tendríamos que revisar. Oye, ¿qué pasa, por ejemplo, si ese trabajador hubiera sido un trabajador de 500 pesos? Bueno, si hubiera sido un trabajador de 500 pesos, pues aquí en el subsidio para el empleo, pues seguramente le voy a poner cero, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué cero? Bueno, pues porque si tienes 500 pesos y nosotros lo queremos de alguna manera, ¿sí? De alguna manera presupuestar, pues 500 pesos en el mes tiene un ingreso mensual de 15,000, ¿no? Un ingreso mensual de 15,000. Entonces, de manera, vamos a decirlo así, con lo que establece el decreto, bajo su ingreso mensual, pues lo más probable es que en el mes, como va a sobrepasar los 9,081, pues ya sabemos que cada semana, cada quincena, cada decena, pues no le vamos a calcular un subsidio para el empleo. No tiene derecho a ese subsidio de manera normal, ¿no? Pudiera suceder algunas situaciones muy especiales que nos, vamos a decirlo así, nos modificarían el cálculo, pero pues entonces hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Otra cosa importante es que se supone que ustedes cada semana, cuando ustedes le dan un subsidio al trabajador, pues tienen que verificar que ese subsidio que ustedes le causan al trabajador no sobrepase los 390.12 del mes, ¿no? Y eso sucede mucho, por ejemplo, con las nóminas semanales. Entonces hay que tener cuidado con las nóminas semanales o con ingresos que tiene el trabajador, que puede tener ingresos extra, aunque tenga un ingreso constante, por ejemplo. Tener mucho cuidado con ingresos extra, por ejemplo, en mayo, si recibe un PTU, pues aguas porque se pueden salir de los 9,081. Cuando pagas vacaciones junto con la prima vacacional, aguas porque se puede salir de los 9,081. Si pagas, por ejemplo, el aguinaldo, pues muy seguramente tengan cuidado porque se puede salir de los 9,081 y entonces de manera mensual no tendría derecho, ¿no? Y hay que tener cuidado porque, por ejemplo, si en una nómina semanal, pensando ese trabajador que gana 9,000 al mes y son 300 pesos diarios y que es muy constante, no recibe prácticamente nada adicional, pues tengan cuidado porque, por ejemplo, tenemos meses de 5 semanas. Recuerden ustedes que para saber las semanas de cada mes, pues va a depender mucho lo que ustedes es con base a las nóminas que ustedes pagan en un mes. No es con base a los días que traiga el periodo, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo mejor mi semana uno, que yo estoy considerando, por ejemplo, ahorita, no sé, voy a poner octubre, ¿no? Es nada más un ejemplo. A lo mejor mi semana uno terminó el 1 de octubre, terminó el día 1 de octubre, nada más trae un día de octubre y los demás días son de septiembre, ¿no? Pero el pago lo hice el 1 de octubre, o sea, mi pago lo hice el día 1 de octubre y el hecho de que el pago aparezca el día 1, pues prácticamente la convierte en lo que viene siendo una semana de octubre. O sea, la base es la fecha de pago para saber en qué semana pertenece una nómina. Entonces, por ejemplo, el subsidio para el empleo causado, si es una nómina constante, ¿cuánto causa en la primera semana? Bueno, en la primera semana causa 89,83, ¿no? Y el decreto establece que ustedes deben tener cuidado porque la suma de los subsidios que causa no puede ser mayor a los 390.12. Entonces, semana uno le corresponden el 89,83. Semana 2, 89,83 y así nos vamos. Y ustedes observen que hasta la semana 4, si mi mes trae 4 semanas, que es lo más normal, vamos a decirlo así, el subsidio para el empleo causado en el mes son 359.12, no sobrepasa los 390. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa en la semana 5? ¿Qué pasa si por algún error no me fijé, no lo contemplé? Pues a lo mejor cometo el error, hay que tener cuidado de
corresponder un subsidio de 89.83, y si ustedes observan, lo que yo terminaría dando en el mes al trabajador son 449.15. Eso no es posible. No podemos entregar al trabajador más subsidio de los 392. Y todavía peor, la primera semana gana 2.100, así las 4 semanas, si nos damos cuenta, hasta este momento, ese trabajador con 4 semanas, pues no tenemos problemas, su ingreso son 8.400. Pero ya en la semana 5, pues el trabajador se sale de los límites de los 9.081. Va a ganar 10.500, por lo menos grabados, 10.500, ya estamos fuera de los 9.081. Inclusive aquí tuvo que haber sido cero, ¿no? Desde la semana 1, realmente el subsidio que le había correspondido al trabajador es cero en cada una de las semanas. O sea que tener mucho cuidado con ello para no estar haciendo cálculos al final de cada mes, un ajuste mensual que le llaman al subsidio para el empleo, o inclusive un ajuste en el ICR. Entonces, sí es muy de mucho cuidado esta situación. En las nóminas de 5 semanas, si ustedes pagan por semana, tengan cuidado en sus nóminas mensuales, donde pagan 5 semanas. Cualquiera, inclusive si no me equivoco, el salario mínimo lleva a esta situación. No le corresponde subsidio. Entonces deben tener mucho cuidado con ello para que no estén asignando subsidio cuando realmente no le corresponde a un trabajador. Y bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario, porque pues prácticamente es todo lo que yo quería platicarles en relación a la aplicación del subsidio. Ojalá les haya servido. Si hay alguna duda, con todo gusto tratamos de... Ok, contador José, me parece que busca un fundamento en relación al día de pago. Bueno, pues el único fundamento que yo les pudiera colocar, pues es prácticamente, pues más que nada es un fundamento contable, ¿no? En relación a que, por ejemplo, si una nómina, recordemos que no puede ser reducible, pues es que el periodo, por ejemplo, nosotros sabemos de una semana. No sé ustedes, por ejemplo, cuál es el criterio que consideran, pero por ejemplo, ahorita la nómina, precisamente la última de este mes, para mí mis nóminas mensuales, semanales, perdón, van de lunes a domingo, el periodo. Y los días de pago son los sábados, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en esta nómina, digo, vienen más días, pero bueno, así está. En la última semana de octubre va del 28 de octubre al 3 de noviembre. La nómina del 28 de octubre al 3 de noviembre. Déjame confirmar si es 3 de noviembre. Sí, domingo 3 al 3 de noviembre. Esta nómina, por ejemplo, trae días de octubre y 3 días de noviembre. ¿Cuándo se paga? Esta nómina la pagamos, sí, la pagamos el día 2 de noviembre. A lo mejor la pagamos inclusive el día 1, ¿eh? Porque aunque el 2 de noviembre no es día inhábil, por ley no es día inhábil, pero por costumbre normalmente en algunas de las empresas no se trabaja el día 2, por lo menos en algunas de las que tenemos. Entonces tal vez el día 1 se termine pagando, a lo mejor se paga el día 1 de noviembre. Entonces, registro contable, ¿cuál es el registro contable? Nosotros pues nos basamos en lo que es el banco, la salida de bancos, ¿no? Ya vamos a mandar a gastos de administración, gastos de venta, ¿no? Y el abono a bancos por las cantidades que corresponden.
Entonces, por el periodo, vamos a decirlo así, de devengación, pues de devengación prácticamente es hasta el día 3. Aunque, por ejemplo, la referencia para mí es la fecha en que está nosotros por lo menos pagada la nómina, ¿no? Para algunos contribuyentes, digo persona moral, régimen general, no hay problema, pero las personas morales del reciclo, personas físicas, pues la pueden deducir en el momento que ya estén pagadas, ¿no? Entonces no hay un fundamento legal como tal, pero yo les diría que en mi criterio, pues las nóminas, prácticamente en mi opinión por lo menos, pues base a la devengación y con base a al periodo de pago que nosotros llevamos a cabo, pues ya podemos justificar, ¿no? Que perteneció a cierto periodo porque el dinero pues ya se le dio al trabajador. Entonces, con base en eso, pues simplemente con eso es lo que yo les podía fundamentar, ¿no? Siempre y cuando, por supuesto, esté pagado, ¿no? Porque ¿qué resulta? Resulta que pides un cheque al trabajador y no lo cobra, entonces, pues no pudiéramos decir que hasta cierto punto está pagada en esa fecha, por lo menos para efecto de deducción, que es la parte que nosotros consideramos, ¿no? Entonces ahí sí, no sé cómo ustedes lo consideren. Yo, por ejemplo, pues yo les diría que es con base a la fecha de pago, ¿no? En nómina no tenemos tanto problema porque en la mayoría de los trabajadores pues se paga por dispersión, ¿no? Se manda al banco, se hace la dispersión para cierta fecha de pago y con eso ya nosotros de alguna manera tenemos un fundamento para saber que perteneció ahí, ¿no? Y así tenga un solo día, contador, yo sí les diría eso, ¿no? No es por los días que tenga más el periodo, sino por lo menos yo les diría que podemos justificarlo con la fecha de pago. Pues no sé si tengan otra duda, otro comentario, con todo gusto los escucho. Ok, contador se pregunta, el subsidio ya no, contador, a partir de mayo, precisamente ese anexo 8 yo les diría que no hay, no se aplica. Lo que vamos a aplicar es lo del decreto y lo del decreto que establece habla del subsidio mensual y ese subsidio cómo se aplica de manera semanal dependiendo el periodo de pago. Tengan cuidado, ¿no? El subsidio es con base al periodo de pago, no a los días trabajados. Y se los comento, por ejemplo, porque si en alguna nómina, por ejemplo, pagamos nóminas semanales, ¿no? Y un trabajador nada más laboró 2 días. Bueno, voy a exagerarle, 2 días. Bueno, sí, 2 días porque tuvo incapacidad, ¿no? Y su nómina, oye, ¿cuánto es el subsidio para el empleo que le corresponde? Por ahí estaban calculando con base a 2 días. Yo les diría que esto de 2 días es incorrecto, ¿no? ¿Por qué es incorrecto? Bueno, porque su periodo de pago es semanal, entonces el subsidio para el empleo que le corresponde realmente es de 7 días, porque su periodo es semanal, independientemente de que nada más le estamos pagando 2 días, ¿no? ¿Por qué? Porque el decreto no Hola, habla. buenas tardes. Yo tengo cita a 1:30. Adelante, contador. ¿Perdón? Adelante. Ok, vale, gracias. Bueno, sí, me escucha, no iba. Creo que ya no. Parece que ya no. Bueno, les decía a ustedes, tengan cuidado con esto, ¿no? El subsidio no va con base a días trabajados, es con base al periodo, ¿sí? Al periodo que de alguna manera estamos calculando la nómina. Entonces tengan cuidado con ello. Permítame, creo que hay otra. Sí, creo que la grabación ahorita les dan le van a ustedes a platicar al respecto de la grabación. Y si preguntan si el subsidio de ejercicio anterior aún se puede acreditar, sin problemas, el subsidio de años anteriores se puede acreditar sin problema. Lo que sí la autoridad posiblemente te mande por ahí pues algún tipo de aviso o demás, porque pues te va a pedir fundamentar, ¿no? Que tú le demuestres que todavía tienes un subsidio para el empleo que efectivamente tienes por acreditarlo, pero sí existe esa posibilidad. Si ustedes tienen subsidio, recuerden que cualquier acreditamiento, pues por lo regular, prescribe en 5 años, ¿no? Entonces podemos estar utilizando ese subsidio, nada más que si la autoridad te va a pedir que lo demuestres, que efectivamente lo tienen ustedes como un subsidio por aplicar, ¿no? Pues nada más, no sé si tengan otra duda, con todo gusto.
Ok, con toda Guadalupe. Pues ya está. Ingeniero, no sé si va a comentar algo más. Con todo gusto lo escuchamos. Hola, ¿qué tal, doctor? Muchísimas gracias nuevamente por compartirnos tanta información tan valiosa. Creo que la mayoría está de acuerdo de que la verdad fue un curso bastante completo, a pesar del poco tiempo, bastante entendible. Nuevamente quiero agradecerle por proporcionarnos y compartirnos muchísima información valiosa. De igual manera, a todos los participantes, invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales. Próximamente vamos a tener próximas capacitaciones con el doctor Agustín, temas de nóminas. Vamos a tener un seminario bastante integral en temas de nóminas. Vamos a tener la próxima semana, creo que dentro de 15 días, el taller de previsión social, igual bastante interesante, que el doctor nos va a compartir, donde se van a ver temas de relación laboral, conceptos de previsión social, conceptos de salario, determinación de ISR, determinación de la previsión social, tanto grabada como exenta, entre otros temas. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como acc.corporativo.oficial para que estén al pendiente de las futuras capacitaciones con el doctor Agustín. De igual manera, les vamos a compartir el link donde ustedes van a poder solicitar información de nuestras próximas capacitaciones. Justamente les enviamos el link del taller de previsión social. De igual manera, seguirnos en nuestras redes sociales y que ingresen al grupo oficial de ACC Corporativo para que estén al pendiente de las futuras capacitaciones que vamos a atender. Todas estas las vamos a estar compartiendo en este momento en el chat del Zoom para que puedan ingresar al grupo. En caso de que quieran la grabación, con muchísimo gusto se las vamos a compartir en el grupo de WhatsApp. Ahí le compartimos el link para que ingresen, no se pierdan las próximas capacitaciones que vamos a tener y pues desearles a todos que tengan un excelente día. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Buen día a todos. Muchas gracias por su preferencia.